A ver, ¿cómo es posible que a un rey se le conozca como el sabio y a la vez sea famoso por haber perdido su propio reino? Pues esa es la fascinante y compleja historia que vamos a desentrañar hoy, la paradoja de Alfonso X, una figura absolutamente clave del siglo XIII, no solo en España, sino en toda Europa. Fijaos en esta frase del historiador Juan de Mariana porque lo resume todo a la perfección. Mientras la cabeza de Alfonso estaba en las estrellas, en el conocimiento, en la cultura, aquí abajo, en la tierra, estaba perdiendo el control político. Y esa es precisamente la gran contradicción que vamos a explorar. Un rey de contradicciones, sí. Y es que no hay mejor forma de definirlo. La vida de Alfonso X fue una montaña rusa de éxitos espectaculares y de fracasos, digamos, bastante sonados. Fue una figura que ya en su época despertaba pasiones. O se le admiraba profundamente o se le criticaba con una dureza tremenda. Y es que, ojo, no hablamos de un rey cualquiera. Su linaje era de los más importantes de la cristiandad. Era hijo de rey, nieto de rey, bisnieto de rey y hasta tataranieto de monarcas. Claro, con ese pedigrí es normal que tuviera lo que se ha llamado un alto concepto de sí mismo, una confianza en sus capacidades que para bien y para mal marcó todo su reinado. Y aquí lo vemos, blanco sobre negro, la doble cara de Alfonso X. Por un lado tenemos al genio, al mecenas, que impulsó las artes y las ciencias como nadie. Un legado cultural que, vamos, es indiscutible. Pero por otro lado, el otro lado. Tenemos al político, al gobernante que tomó decisiones que llevaron a fracasos carísimos y que acabó enfrentado nada menos que con su propia familia. Vamos a empezar por sus luces, por sus grandes logros. Porque sí, todos lo conocemos como el sabio, el de los libros. Pero cuidado, que también fue un organizador de primera, un auténtico constructor de reinos que sentó las bases de lo que hoy llamaríamos un Estado moderno. Para entender la magnitud de lo que hizo, primero hay que ver qué se encontró. Su padre, Fernando III el Santo, había sido un gran conquistador. Le dejó a Alfonso un territorio enorme, recién incorporado a Castilla, pero que en el fondo era un caos feudal, con el poder muy repartido entre nobles y señores. Y aquí es donde vemos la genialidad organizativa de Alfonso. En lugar de seguir conquistando sin más, él dijo, un momento, vamos a parar y vamos a organizar esto. Fue como el arquitecto que llega después de la demolición. Se dedicó a construir, a levantar las estructuras administrativas de una auténtica nación. Y no fue una sola cosa, fue toda una estrategia. Se llevó la corte a Sevilla. ¿Por qué? Pues para tener el control bien cerca de la frontera. Construyó unos astilleros impresionantes, las famosas atarazanas, para tener una flota naval potente. Y, muy importante, repartió fueros, que eran como estatutos legales, para animar a la gente a irse a vivir a las nuevas ciudades. De ahí que se ganara a pulso el apodo de El Repoblador. Y ahora sí, vamos a la faceta que le dio su famoso apodo, a su increíble proyecto cultural, algo que fue de verdad absolutamente revolucionario para el siglo XIII. Su corte se convirtió en el gran centro del saber de la época. Hay que imaginárselo, reunió allí a las mentes más brillantes que pudo encontrar, sin importar si eran cristianas, judías o musulmanas, y los puso a todos a colaborar en proyectos monumentales, sobre todo en la traducción del árabe al latín y, fundamentalmente, al castellano, de obras clave de ciencia y filosofía. Es que su curiosidad no tenía límites, le interesaba absolutamente todo. Como podemos ver, se metió en todos los campos, desde el derecho, donde sus obras cambiaron las reglas del juego para siempre, hasta la ciencia, la historia, la poesía e incluso el entretenimiento y los juegos. Pero ojo, y esto es crucial para entenderlo, toda esta pasión por el saber no era solo un hobby, que va, formaba parte de su proyecto político. Él entendía que para ser un rey fuerte y legitimar su poder, tenía que proyectar una imagen de sabiduría. Eran para él dos caras de la misma moneda. El saber era poder, literalmente. Claro que semejante ambición, tan desbordante, tanto en lo político como en lo cultural, tenía que tener un precio, y vaya si lo tuvo. Ahora nos toca explorar las sombras de su reinado, la parte más oscura de la historia. Los problemas se fueron acumulando. Primero, se embarcó en la costosa aventura de ser coronado sacroemperador romano-germánico, el famoso Fecho del Imperio, que consumió una cantidad ingente de recursos y terminó en nada. Luego tuvo que sofocar revueltas muy graves de los mudéjares. Y para rematar, su propia nobleza, que se sentía desplazada por sus reformas, se levantó contra él. El punto culminante, y desde luego el más trágico, fue el final de su reinado. Se vio envuelto en una guerra civil cruel y amarga contra su propio hijo, Sancho, por la sucesión al trono. Es terrible pensarlo, pero murió prácticamente solo, despojado del poder por el que tanto había luchado.
Y esto nos lleva de vuelta a la paradoja del principio. A ver, ¿cómo podemos reconciliar al sabio erudito con el líder político que fracasó? Pues la respuesta, quizás, está en pensar que no gobernó un solo reino, sino dos muy diferentes. Este contraste lo explica de maravilla. A un lado vemos el conflicto, la división, su reino terrenal, el que al final se le escapó de las manos. Y al otro lo vemos con el libro y el cetro, los símbolos de su otro reino, el intelectual, el del conocimiento. Y ese sí que ha perdurado a lo largo de los siglos. Porque aunque su poder político se desvaneció, sus contribuciones al derecho, con obras como las 7 partidas, a la historia, a la ciencia y sobre todo al desarrollo del castellano como una lengua de cultura, todo eso estaba sentando las bases de la España moderna. Así que nos quedamos con esta reflexión para el final. La grandeza de un líder se mide por el poder que acumula en vida o por el conocimiento y la cultura que deja para el futuro. En el caso de Alfonso X, parece que la historia ya ha dado su veredicto sobre cuál de sus dos reinos fue el verdaderamente importante.